En el año 1902, un equipo de arqueólogos británicos, dirigido por el explorador John Garstin, se adentró en las arenas del desierto egipcio, en un lugar llamado New Erat, un pequeño poblado, ubicado a unos 265 kilómetros al sur de El Cairo, muy cerca de la antigua y enigmática necrópolis de Beni Hasan. El Egipto de comienzos del siglo XX era un hervidero de excavaciones y descubrimientos. Cada año salían a la luz templos, tumbas y objetos que nos acercaban un poco más al misterio de los faraones. Sin embargo, lo que Garstin y su equipo hallaron ese día no estaba cubierto de oro, ni llevaba jeroglíficos tallados en piedra. Era algo mucho más humilde, pero a la vez mucho más revelador. Entre la arena y las rocas encontraron una vasija de barro sellada, cuidadosamente enterrada. En su interior, en posición fetal, descansaban los restos de un hombre que había vivido hacía entre 4.500 y 4.800 años. No se trataba de un rey, ni de un noble con riquezas, sino de un hombre común, un individuo anónimo que jamás imaginó que su cuerpo se convertiría, miles de años después, en una ventana única hacia el pasado. Este hallazgo parecía, en un inicio, uno más de los tantos entierros modestos que se habían descubierto en la región. Pero la ciencia moderna, con sus nuevas herramientas, demostró lo contrario. Dentro de aquel cuerpo frágil y olvidado, escondido en el polvo del tiempo, permanecía intacto un secreto increíble: su ADN, protegido por el barro, la tumba rocosa y la ausencia de embalsamamiento. Gracias a esto, más de un siglo después, los científicos lograron secuenciar el genoma completo más antiguo jamás obtenido en Egipto. Y lo que encontraron en ese código genético fue asombroso: conexiones inesperadas entre África, Mesopotamia y el Levante, rastros de migraciones antiguas y pruebas concretas de que la civilización egipcia no nació aislada, sino alimentada por un mosaico de culturas, pueblos e influencias. Así, lo que comenzó como un descubrimiento humilde, sin ornamentos ni tesoros, terminó convirtiéndose en una de las piezas más importantes para entender los verdaderos orígenes de una de las civilizaciones más grandiosas de toda la historia humana, el Antiguo Egipto. Este hombre vivió entre los años 2855 y 2570 a.C., en plena época de transformación en Egipto. Para entonces, la Gran Pirámide de Keops ya se encontraba en construcción o recién terminada. Pero surge una pregunta clave: ¿quiénes eran realmente los egipcios que construyeron estas maravillas? ¿Eran únicamente pobladores del norte de África, o su sangre llevaba también rastros de otras tierras lejanas? Durante décadas, los intentos de obtener ADN de momias egipcias fracasaron. Los químicos usados en la momificación, como el natrón y las resinas, conservaban el cuerpo, pero destruían el ADN. Los primeros análisis solo lograban resultados parciales. Pero este hombre de New Erat cambió la historia. Al no haber sido embalsamado, su ADN se conservó intacto en sus dientes, protegidos dentro de la vasija y la tumba rocosa. Científicos de la Universidad de Liverpool John Moores y de la Universidad de Aberdeen lograron secuenciar su ADN con gran precisión. Luego lo compararon con el de más de 3.000 personas modernas y 800 individuos antiguos. Los resultados fueron sorprendentes. 77,6% de su ADN provenía de los antiguos agricultores neolíticos del norte de África. 22,4% de su ADN se relacionaba con pueblos de la antigua Mesopotamia, en regiones que hoy corresponden a Irak, Irán, Siria y Jordania. Un pequeño porcentaje señalaba vínculos con el Levante, es decir, Siria, Líbano y Jordania. Esto prueba que Egipto no fue una civilización aislada, sino parte de un mundo interconectado por migraciones e intercambios culturales. El ADN mitocondrial, heredado de la madre, reveló un linaje común en África del Norte y Asia Occidental.
mientras que el cromosoma Y era heredado del padre, también era típico de la región. Aunque esto indica raíces locales, el ADN global de su genoma mostró con claridad la huella mesopotámica. En otras palabras, sus ancestros eran diversos, aunque sus linajes directos permanecían egipcios. Los análisis de isótopos en sus dientes demostraron que creció en el Valle del Nilo, consumiendo trigo, cebada, pescado y carne de animales criados en la región. Su estatura era de 1,57 a 1,60 metros, y vivió hasta los 64 años, una edad equivalente a llegar a los 80 en nuestra época. Tenía ojos marrones y cabello oscuro. Pero su esqueleto contaba otra historia. Sufría artritis severa, tenía la columna deformada por el esfuerzo físico, y lesiones en pies y manos. Todo esto indica que trabajó durante décadas en oficios muy pesados. Los expertos creen que fue alfarero, posiblemente un artesano importante que fabricaba vasijas para los constructores de las pirámides, o incluso para la élite. Su entierro no fue común. Estaba protegido en una vasija de cerámica dentro de una tumba con vistas al Nilo. Esto sugiere que no fue un simple campesino, sino alguien que ocupaba un lugar especial en su comunidad. Quizás fue un maestro artesano, un hombre respetado que contribuyó con su talento a los grandes proyectos del reino antiguo. Este hallazgo ofrece la primera prueba genética directa de que Egipto fue parte de una red global de migraciones y comercio desde tiempos muy antiguos. El ADN del hombre de New Erat confirma que los pueblos del Valle del Nilo recibieron influencias de Mesopotamia y el Levante mucho antes de lo que se creía. Y lo más importante, abre la puerta a que nuevos estudios genéticos permitan mapear los orígenes y evolución de la civilización egipcia con una precisión nunca antes vista. El llamado hombre de New Erat, un simple artesano que vivió y murió hace casi 5000 años, ha demostrado ser mucho más que un esqueleto encerrado en una vasija de barro. Su existencia nos recuerda que la historia del antiguo Egipto no fue lineal ni aislada, sino el resultado de un complejo entramado de culturas, migraciones e influencias que se entrelazaron a lo largo de milenios. Gracias a él, hoy sabemos que Egipto no fue únicamente africano, ni únicamente mesopotámico. Su ADN nos revela un puente entre mundos, raíces profundas en el Valle del Nilo, mezcladas con la herencia de pueblos de Mesopotamia y del Levante. Esa fusión genética y cultural fue probablemente la chispa que alimentó el surgimiento de una de las civilizaciones más enigmáticas y monumentales de la historia. Pero más allá de lo genético, su vida también nos habla de algo esencial. Sus huesos desgastados por el trabajo, su columna marcada por décadas de esfuerzo, y la longevidad que alcanzó pese a las dificultades de su tiempo, son testimonio de la resistencia y la importancia del hombre común. Porque si los faraones fueron los rostros visibles del poder, fueron miles de personas como él, artesanos, agricultores, constructores, quienes realmente hicieron posible la grandeza de Egipto. Sin ellos, no habría templos, no habría pirámides, no habría legado. Cada nuevo estudio de ADN nos acerca más a responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿De dónde venimos realmente? Y el hombre de New Erat se convierte en un recordatorio de que la historia no solo se escribe en los nombres de los reyes, sino también en la sangre anónima de quienes vivieron en silencio y construyeron, con su esfuerzo, las bases de la civilización. En definitiva, este descubrimiento no es solo un dato científico, sino una invitación a repensar el origen del antiguo Egipto, no como un milagro aislado en el desierto, sino como el resultado de un largo viaje humano de migraciones, intercambios y mezclas culturales. Y lo más fascinante es que, gracias a la ciencia, un hombre olvidado durante milenios ha regresado para contarnos su historia. Hoy, desde su tumba humilde en New Erat, este artesano se convierte en un testigo clave del misterio egipcio. Su voz, oculta en los fragmentos de su ADN, nos recuerda que el pasado siempre guarda secretos esperando a ser revelados.
y que cada descubrimiento, por pequeño que parezca, puede transformar para siempre la manera en que entendemos nuestra propia historia como especie.